Generación de electricidad. La electricidad se genera cambiando el flujo magnético que pasa por una bobina. Un voltaje, o sea una fuerza electromotriz, es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. El signo menos nos indica que la corriente inducida se opone al cambio en el flujo magnético. Flujo magnético phi es la integral del campo magnético por la diferencial de superficie, en donde ves el campo magnético y la diferencial de superficie es un pedacito de la superficie del circuito o espira. Si el campo B es uniforme y perpendicular al de espira, es simplemente B por A. Llamamos Φ al voltaje inducido en un circuito que se encuentra en un campo magnético B variable y las calculamos con la ecuación Φ igual a voltaje igual a menos de phi en dt, en donde el signo menos nos indica que la corriente inducida crea un campo magnético que se opone al cambio en B. En el laboratorio podemos colgar un imán de neodimio de un hilo y colocar debajo una bobina de 100 espiras. El movimiento del péndulo así formado hace que el flujo magnético en la bobina tenga un máximo con el péndulo en reposo y disminuya conforme lo desplazamos lateralmente. Aquí vemos la posición con el péndulo en movimiento, atrás del osciloscopio del cual vemos el voltaje inducido, y donde está la crucecita es la bobina, el triangulito es la bobina sobre la cual se mueve. El flujo magnético debe ser máximo en el centro y esto es una función como a exponencial de menos b por x cuadrada, representa el flujo del imán. En x igual a 0 está sobre ella y disminuye al alejarse. Es una función que tiene su máximo en 0. Aquí vemos el flujo y su derivada con respecto a la distancia. O sea, por eso es que ahora el flujo cambia, si cambia la opción X del imán y se produce voltaje que se puede calcular como Φ igual a d phi en dx por dx en dt, que es lo mismo que d phi en dt. Aquí vamos a ver cómo se mueve el imán sobre la bobina, excepto que vamos a poner una regla para poder ver el movimiento mejor. La regla nos permite medir con tracker cómo se mueve el imán respecto al tiempo. Estamos viendo el movimiento de un imán de neodimio moviéndose en una bobina con 600 espiras. Y tiene una resistencia de 4.7 ohms más 2.5 ohms de la bobina, son 7.2 ohms en total de resistencia. Las escalas son de 100 milivolts por centímetro en la escala vertical y 100 milisegundos por centímetro en la horizontal. Ahorita vamos a cambiar a 50 milivolts por centímetro en la escala vertical. Vemos que el péndulo se amortigua muy rápidamente debido a la resistencia. Ahorita le vamos a cambiar a 20 milivolts por centímetro en la escala vertical y a 200 milivolts por segundo en la escala horizontal. Vemos que muy rápidamente el péndulo perdió su energía porque generó electricidad a través de una resistencia que la disipa. Estamos viendo el ajuste de los puntos experimentales medidos con tracker y los puntos calculados mediante la ecuación de un movimiento armónico amortiguado, que es una amplitud A por una exponencial de menos f la fricción por el tiempo, por el seno de omega t más teta 0, más una constante de corrimiento por si no estaba centrado exactamente el eje de coordenadas. Las constantes omega es 3.087, delta t es 0.0333 centavos segundo, el corrimiento c fue de menos 1 centímetro, la amplitud fue 18.5 centímetros, la fricción fue 0.034 y teta 0 3.14 en radianes. Como vemos, el ajuste es bastante bueno, aún para un número grande de ciclos.
pero realmente lo que nosotros queremos calcular es el flujo correspondiente para diferentes puntos. Lo que sabemos es su valor máximo y sabemos su amplitud. Entonces encontramos que si calculamos para X para 6 centímetros, este sería el flujo a esa distancia, este sería la derivada de phi con respecto a X para esa distancia, y sabiendo que se está moviendo con un movimiento armónico simple, podemos calcular si estaba con una función seno el movimiento del péndulo y estaba en 6 centímetros, qué tiempo antes de cero estaba en esa posición, y conociendo ese tiempo, pues ya podemos calcular qué velocidad llevaba, y conociendo la velocidad que llevaba y la de phi en X para el mismo tiempo, podemos calcular la P. Esto se hace muy fácilmente con una página de Excel. Estos son los datos tomados de ahí. Ahora, veamos qué nos dice estos datos de la página de Excel. Nos ajustamos los valores de 0.011 en la amplitud para el campo del flujo y de 1600 en la que controla la amplitud, y ajustamos que el voltaje inducido fuera exactamente los 200 milivolts que medimos en el voltaje de la pantalla del osciloscopio, y tarda con un poquito más de 110 milisegundos para medio siglo. Y de hecho lo que hacemos es ajustar los valores de la función de Gauss en tanto en amplitud como en ancho. Bueno, pero realmente lo que nos interesa es qué le pasa con la energía. La energía total es igual a la energía cinética máxima, y la energía cinética máxima en este caso salió 0.02 joules porque le dimos un poco más de amplitud al péndulo. La delta de la energía cinética fue realmente grande, fue de 2 ceros, 0.157 joules de diferencia de la primera oscilación a la segunda, al segundo máximo, o sea, en la parte baja. Pero podemos calcular la integral del voltaje al cuadrado entre R, y eso nos debe dar la energía disipada en la bobina desde el tiempo en un pulso completo. Y esa energía resulta ser 3 ceros 41. O sea, no es la que está haciendo la disipación, porque la con el viento es mucho más pequeña todavía. Esto es como un tercio, algo así de la energía cinética perdida. Entonces nos hace falta otra fuente de energía que nos disipe, y esta está en que el imán tiene una cubierta metálica que disipa energía. A la hora que la bobina de abajo induce una corriente, baja el flujo, y por eso es que el flujo aparente efectivo se disminuye, porque estamos haciendo un flujo inverso. Pero ese flujo de la bobina es un flujo que está en movimiento para la envolvente metálica del imán. Entonces ahí va a inducir una corriente que no estamos tomando en cuenta y que también disipa. Entonces tenemos, o calculamos la disipción de energía en esa cubierta, o repetimos con un imán sin cubierta metálica, que suelen tener menos energía, pero podemos usar una bobina de 12.000 vueltas que nos compense el efecto. Muchas gracias.